Un saludo escucharte, un saludo allá a todos donde estén o donde se estén conectando el público y la gente, la audiencia que está aquí en tu canal en TikTok. Y pues un saludo a todos. Y pues aquí estamos, ¿no? Listos para ver qué platicamos. Aquí estamos, fíjate que con el Rincón del Cocay que está Carl, pues veníamos trayendo la conversación de, eh, de Latinoamérica, de cómo Estados Unidos veía, y cómo veíamos nosotros la participación en Latinoamérica. Y ya de ahí pues salió todo. Pero ahora con la ruta, gracias por aceptar y pues aquí nos van a tener cada 8 días. em, con la ruta invisible, voy a introducir un poquito para la gente que no sepa de qué se trata. La ruta invisible es que vamos a tratar, ¿verdad? Porque siempre este, esa es nuestra aspiración, de hablar de lo que no se ve, hablar de esta, como pusimos una canción, de que no pasa nada. Es una muchacha activista, Manuel, que ella hace música. Y el no traigo nada es esta resiliencia de parte de los migrantes sobre lo que tenemos que pretender, que no pasa nada, que todo está bien y seguir adelante. Esa era la conversación que traíamos y que embona muy bien con nuestra conversación que tenemos preparado. Si no les importa, ¿verdad? Y Carol, gracias que estás ahí. Por supuesto que si quieres aportar, eres bienvenido. am, las redadas que pasaron en Camarillo, California, para mí se me hace como muy lamentable, hasta una vida se perdió, y creo que sí tenemos que hablar de eso, porque una cosa es reportar, otra cosa es realmente este, todo esto que tenemos que soportar, todo el acoso, la persecución, la criminalización de los migrantes y una vida perdida. No es la única, ¿eh? Pero hoy vamos a hablar de esa vida del señor Jaime, precisamente en esa redada en Camarillo, donde llegaron hasta el lugar de trabajo, a los ranchos. Por ahí vamos a empezar nuestras historias, estas raíces rotas en la tierra prometida, porque nos rompen, nos quieren despegar de donde ya hemos formado una vida, donde ya nuestras raíces van más allá de simplemente me voy y regreso al año, pensando precisamente en el llamado sueño americano. Ah, Resulta que si siempre hemos visto nuestra historia de los migrantes, es una historia de resiliencia, de maltrato, de esclavismo, porque lo hay, por muchos que me después quieran decir que somos amarillistas, la verdad es la verdad y hay que contarla. Y como dice el lema de la ruta invisible, donde el sistema borra, nosotros narramos y narran. ¿Cómo se dice? Narraremos. Y los invitamos precisamente a que sigan narrando, a que aprovechemos todo esto para que al mundo no se le olvide y visibilizar precisamente lo que estamos pasando. El sueño americano es un sueño. No hay legalidad en tal. ¿Desde cuándo tú has podido ponerle un papel con un sello, un pasaporte de una visa a lo que tú sueñas? Desde nunca. Porque los sueños son y se trabajan y se forman y todos juntos tenemos la libertad y la posibilidad de soñar sin que alguien nos dé permiso. ¿Cómo estás, Manuel? Bienvenido. ¿Cómo ves todo lo que ha pasado? Precisamente, si te diste cuenta, las redadas que llevaron a,
a Camarillo, California, y donde fueron arrestados, según yo pude encontrar datos, 361 migrantes, ah, donde también estuvo involucrada la Marina o la Guardia Nacional, 14 niños que se encontraron trabajando en esos lugares de la marihuana. Y pues la desafortunada muerte, lamentable, la verdad, de una vida que no debería de haber pasado, del señor Jaime Alanís. ¿Cómo ves? Gracias, Marilena. Bueno, como seguramente pues ya todos saben, me parece que estas redadas que pasaron aquí en Camarillo, que es el condado de Ventura, ahí en California, pues yo creo que obviamente están como una de las más grandes, ¿no? En esa área, como tú bien comentas, fueron alrededor de 350 personas, algo así más o menos. Entonces son las más grandes, ¿no? Yo creo que hay que empezar diciendo que la, eh, obviamente es desafortunado lo que pasó con esta persona. Que falleció básicamente pues tratando de escapar de la redada, ese es por un lado, aunque en el reporte oficial de migración no ponen los resultados, no ponen lo que pasó, pero no ponen obviamente que en esta redada hubo un fallecido. Y lo que dice inmigración es que no falleció cuando estaba en custodia de ICE, sino que él falleció cuando al parecer estaba tratando de subirse en algún espacio, en el almacén, en el techo, se puso en una parte de vidrio, trató de escalar, no lo aguantó y obviamente se cayó. Dice migración, no, nosotros no lo estábamos buscando, pero pues digo, a este punto, si llega inmigración en mi lugar de trabajo, yo creo que migración pues va con todos y a buscar a todos, ¿no? Aquí hay varias cosas muy interesantes que ver, ¿no? Para empezar, yo creo que hay que delimitar varias cosas. No es lo mismo la vida del migrante en la ciudad, por ejemplo, que la vida del migrante en las zonas agrícolas. Las dinámicas son diferentes, la vida es diferente. Este, la forma de interactuar con la gente es diferente, tu trabajo también es muy, muy diferente, la forma como vives la vida en las zonas agrícolas es diferente a comparación del migrante de ciudad. Eh, el migrante de ciudad tiene la posibilidad, muy posiblemente, de encontrar trabajo. Si no puede encontrarlo en un restaurante, se va a un lugar de construcción y si no, pues se va a cualquier otro lugar. Pero el migrante agrícola me parece que tiene un arraigo mucho más fuerte a su trabajo, a su centro de trabajo o donde esté trabajando. O sea, prácticamente como cualquier trabajador agrícola en cualquier parte del mundo, su trabajo y lo que hace muchas veces lo hace con amor y con una sensación de mucha cercanía con su trabajo, porque obviamente, pues, si tú vives en una zona agrícola, no puedes tampoco estar yendo de campo en campo, tampoco, como a comparación del migrante de la ciudad. Entonces, la cercanía y el attachment o el acercamiento que tienes con tu lugar de trabajo me parece que es mucho mayor que en este caso con el trabajador o con el migrante de, de la ciudad. Yo también tengo mi cafecito. Ok, Sí, yo también. en la Yo mañana sin también. cafecito no funciona. Sí, Entonces, bueno. Em, eh, hay que ver varias cosas, ¿no? Yo creo que tiene que ser recordado, este día me parece que tiene que ser recordado, no puede ser olvidado. O sea, si hay algo que tiene que dejar, y suena un poquito lastimoso de repente decir esto, porque si hay algo que tiene que dejar
todo esto que está pasando desde enero hasta ahorita, y digo desde enero porque es cuando empezaron las protestas, manifestaciones en todo el país de los migrantes, que hay que decirlo, los migrantes fueron los primeros del sector de la población que salió a protestar. Entonces, si hay algo que tiene que dejar es momentos importantes y suena doloroso para ser recordados. O sea, nadie quisiera recordar esto porque pues una muerte y una redada y privar de la libertad a 350 personas pues realmente no es algo que sea digno de recordar, pero nos tiene que quedar en la memoria porque podemos decir que este es el primer muerto a manos del gobierno federal. O sea, aquí a lo mejor en otros países, en nuestros países, puede haber, hay situaciones parecidas y a lo mejor eh, son otro tipo de dinámicas, son a lo mejor más muertos o desaparecidos. En este caso, él murió a causa de la persecución que él sentía en ese momento que iba a ser ICE. Entonces, aunque ICE y el sistema de migración no lo comente, es culpa de ellos, ¿no? Eh, Ujú, Hay varias cosas también tenemos que ver. En esta zona o en esta farm, en esta zona agrícola de Glass House, como tú decías, es una zona en donde está muy relacionada con el cultivo el cultivo legal del cannabis. Y también hay que comentarlo, y posiblemente, no sé exactamente si esa fue la razón, pero obviamente lo agarraron como pretexto, pero había también quejas de explotación laboral de niños allí en la granja, ¿no? O en esa zona. Posiblemente fue en esa granja o en alguna otra, pero en esa zona que le pertenece a Glass House, eh, había quejas de explotación laboral de niños. Y eso es importante comentarlo porque obviamente nos da también un panorama de cómo es la vida en los campos. En los campos, al no haber mucha diversidad de trabajo, sobre todo, y por lo aislado que puedas de repente vivir en algún momento dado, porque de ahí del campo para ir al doctor muchas veces es una hora de manejo, 45 minutos, tienes que tener carro, una serie de cosas, pues obviamente los niños no pueden tener una variedad de experiencias como lo puede tener un migrante en la ciudad. Entonces, hay que entender eso y valorar eso. La vida del migrante en el campo es muy diferente a la vida del migrante en la ciudad. Entonces, esa es una cosa importante que tenemos que ver. Estas quejas de explotación de menores se dan en dos partes, se dan en Camarillo y en otra parte que se llama Carpintería, que está cerca. Eh, es, es, no es claro qué pasó con estas quejas de explotación laboral, pero a mí me da la sensación que básicamente el sistema de migración prácticamente agarró esto únicamente como uno de los pretextos para hacer estas redadas, porque sabemos perfectamente que solamente ahorita están haciendo muchas cosas como pretexto para poder infringir terror en nuestra comunidad. En esta zona, pues bueno, como ya comentaste, fue muy interesante lo que pasó. Fueron 361 detenidos y vimos todas las imágenes que estuvieron pasando por internet. Fueron imágenes muy fuertes. Hubo prácticamente hay en este momento, yo me atrevería a decir prácticamente una confrontación entre, pues, en este caso, migración y y la población. Prácticamente las imágenes que vimos, algunas se ven que son francas, prácticamente confrontación muy de cerca.
prácticamente hay momentos en donde se llega ya a un contacto físico de ambas partes. Obviamente, del lado de la población, esto lo hacen porque se sienten desprotegidos y obviamente se sienten que no tienen ninguna otra opción porque los canales obviamente normales que ellos conocen allí en esa zona rural, que son ir con el alcalde, ir con el encargado del county, pues obviamente en este momento todas esas opciones pues están totalmente canceladas porque inclusive aunque inmigración está haciendo todas estas redadas y muchas de ellas sabemos que son con cazadores de recompensas, pues no hay ninguna respuesta de ninguna autoridad. Entonces, ¿qué pueden hacer ellos? Y no les queda de otra más que, obviamente, defenderse. Prácticamente yo lo tomo como un acto de defensa. Yo así lo asumo. Y es muy interesante ver dos cosas, ¿no? Una, los que estuvieron dentro de enfrente, digamos, deteniendo o tratando de increpar a las fuerzas federales o a las fuerzas policiales de migración, muchos de ellos fueron jóvenes. Y eso es muy importante entenderlo, porque hay muchas veces en Estados Unidos se dice que no hay una conciencia de clase. O sea, es decir, no hay una conciencia eh, de que sabemos o que entendemos a qué espacio económico pertenecemos de la sociedad, ¿no? Quien gana un poquito de dinero y puede tener a lo mejor un carro y lo debe o un teléfono muy bonito, pues automáticamente nos sentimos que ya somos como que de otra clase económica. Eh, y incluso muchas veces nos damos cuenta que el americano, esa noción, ese entendimiento de a qué clase económica perteneces, porque todos pertenecemos a una clase económica, nos guste o no. Algunos podemos tener acceso a cosas y a recursos para nuestra familia, a algún tipo de bien económico y algunos otros no. Entonces pertenecemos a una clase económica, nos guste o no. Entonces ellos, me parece que en este momento lo que nos demostró en Camarillo es que efectivamente, por lo menos la parte del migrante agrícola sí entiende cuál es su posición de clase en esta maquinaria política y económica que es Estados Unidos. Y digo que sí lo entienden porque yo vi algunos comentarios muy interesantes de personas que viven allí en Camarillo y que ellos mencionaban que muchos de los que estaban enfrente eran jóvenes y se hacían referencia a ellos con un sobrenombre, fíjate, muy interesante. En esa parte de la población o en esa parte de Camarillo hay gente adulta que seguramente es la primera generación que llegó, ¿ok? Muchos de ellos indocumentados, tuvieron hijos y obviamente esa segunda o tercera generación de niños les llaman los yo no sabo, y les dicen los yo no sabo porque haciendo Les broma, dicen los no sabo kids. los no sabo, perdón, los no sabo, ¿no? Ujú. ¿Y por qué les dicen los no sabo, no? Y a lo mejor, por eso digo que es diferente un poquito la dinámica con los migrantes en la ciudad. ¿Y por qué les dicen los no sabo? Porque seguramente cuando tienen interacciones entre familia y les preguntan a ellos, a estos jóvenes de segunda generación o tercera generación, seguramente ellos que no tienen tanto acceso a medios, a televisión, a libros, a una biblioteca, o sea, ellos no tienen acceso muchas veces a una biblioteca en la esquina, por ejemplo, para leer un libro, no tienen acceso a programas after school, no tienen acceso a muchas cosas, ¿no? Que en la ciudad se tiene acceso.
Entonces, cuando ellos dicen, es que yo no sé, no conozco, no sé, lo expresan de una forma en un español quebrado, ¿no? Ujú, Obviamente, entonces dicen, no sabo. Y entonces los adultos, haciendo broma a esta generación, les dicen los no sabo, los no sabo. Obviamente, haciendo broma, ¿no? Haciendo broma como nos caracteriza a nosotros los mexicanos, que a todo le ujú, hacemos broma, a todo. no por una razón, sí, no por una razón de hacerlos menos necesariamente, pero sí para señalar, mira, no sabe hablar español, no sabe hablar a lo mejor perfecto inglés, o sí sabe hablar inglés, pero vamos a llamarle los no sabo. Y este señor comentaba que y estaba en lágrimas, comentaba y dice, estoy orgulloso de mi hijo y de todos sus amigos, los no sabo, porque los que salieron a defendernos eran ellos. Ujú. Mientras atrás estaban todos los que son indocumentados corriendo y escondiendo, ellos estaban enfrente. ¿En qué momento de la historia, en qué momento de esta relación familiar y comunitaria, en qué momento ellos entendieron que tenían que defender a su gente? Exacto. ¿Qué no hubiera Y sido más estás fácil que ellos dijeran, no me importa y de todos modos, pues, no? como muchos naturalizados, ¿no, Manuel? Ujú, Muchos naturalizados sinvergüenzas que se han volteado en contra de su propia gente. Fíjate que estás hablando y me da esta sensación así de energía, cómo es increíble de energía, de cómo nos sentimos orgullosos de nuestros hijos. Y sí dices, y sí nos burlamos, sobre todo los mexicanos, nos burlamos hasta de la muerte. De todo hacemos canción y de todo nos burlamos. Pero no es una burla como para destruir, al ujú, contrario, es una burla que nos ayuda a sobrevivir. Estos no sabo kids, ¿cómo son los que ahora, claro, por los detractores, son criticados porque traen la bandera mexicana, por ejemplo? Voy a hablar mexicano, pues soy mexicano, pero los hondureños que ya empiezan a atreverse a salir con sus banderas. Marita dice, ¿puedo subir? Claro que sí. Buenos días. Este, eh, entonces, ¿cómo han dejado ver el orgullo de su patria, de sus padres? Buenos días, Marita. Sí, ahorita te damos la palabra. Ah, bueno, dale, entonces, adelante. Sí, es que estaba viendo, estoy todavía en mi carro, me estacioné aquí para escuchar. Mira, primero yo le he escuchado a usted como activista sobre todas estas personas indocumentadas. Está bien, todo se hace por como dice usted, por su gente, pero voy a entrar en unos comentarios. Como activista me gustaría, con usted o otras personas activistas, eh, en lo que pasó aquí en este lugar, era algo, no nada más eran trabajadores del campo, creo que tienen entendido, ¿verdad? Me gustaría como activistas, me gustaría que esto pasara a ser una puerta que se abrió para investigar esos lugares del campo, cuántos menores de edad están pasando por esa situación, que la responsabilidad es de los padres por llevarlos ahí, que si el papá va, pero había otra situación donde había niños que no estaban con sus padres. Entonces, esta situación, creo que como activistas ustedes tuvieran una manera de informarse en dónde hay esos lugares donde hay niños que están siendo abusados, porque este es un abuso y tráfico de niños y humanos. Entonces, yo le he estado escuchando y no es para, mira, lo que pasó con el señor que él muere, creo que fue estaba en el lugar equivocado. Para mí estaba en un lugar equivocado y no estaba preparado para esta situación. Lo que fue no fue una redada de migración en sí, fue una investigación que se estaba llevando a cabo
sobre denuncias de las mismas personas hispanas que trabajaban ahí. Empezaron a hacer denuncias que había niños y había abuso, y se llevó a cabo la investigación y llegaron y ahí había bastante indocumentados, o sea, normalmente. Déjame diferir ahí, yo te digo que no. Te voy a decir por qué. Y qué bueno que me das la pauta para decirlo. Nosotros sí combatimos la trata, sí combatimos la explotación de los menores, sí lo hacemos. Como menores no es algo que vamos a sacar y tampoco ese es mi estilo. Nosotros, y Manuel también, quien me acompañe, espero que puedan acompañarnos, vamos a estar cada semana. No somos de los, y digo, te incluyo, ¿verdad? Si estoy equivocada, me dices, Manuel. No somos de los que estamos haciendo algo, nuestro trabajo, y estamos todo poniendo en video y exponiendo a todas las gente. Como en ese sentido, creo que él y yo tenemos eso en común, ¿verdad, Manuel? No Sí, somos de los que yo creo que explotamos eso, claro, yo ¿no? creo que sí, yo creo que una parte de lo que vamos a tratar de hacer aquí de hecho, ahorita lo que comenta ella, pues ya lo comentamos ahorita, ¿no? Ahorita, de hecho, lo Ujú. comentamos precisamente que hay quejas de trata en esos Explotación. campos. Sí, exactamente, ¿no? Ahora, ¿de quién es la culpa de la cuestión de las Ah, trata? Eso es algo que tenemos que platicar, es un exacto. tema aparte, ¿no? Pero Y yo creo mira, que lo mi que tenemos comentario que era para tratar enseñar, de... disculpe que lo interrumpa porque le digo no tengo bastante tiempo, el Dale. comentario porque que estaba haciendo un comentario de que salieron a defender a nuestros hijos. Yo les voy a comentar algo y mira, se oye mal, pero como activistas ustedes llevan un poquito ahí de la información que se está difundiendo. Yo como padre no me gustaría que mi hijo saliera a atacar a nadie, y si está en un lugar equivocado, sabe las consecuencias de estar en ese lugar, si son menores o si estás en un plantío, sea legal, no es legal en California. Es legal en California, pero no federal. No es legal para las personas de que que, son menores de de que edad. salgan a Para protestar o de personas. trabajar. Creo que ahí hay una Eh, confusión. Salgan a protestar, tampoco estoy en el acuerdo que sus hijos vayan a protestar en esa manera. ¿En Mira, qué les están manera? enseñando en la manera de atacar y estar ah, atacando a las personas que van a detener los de migración, a personas del gobierno. Ujú. Entonces, allí hay una falta de todo eso, la educación que se va dando desde ahorita, y creo que no deberían de enseñarle a sus niños ese tipo de violencia, de ir a una marcha y atacar Eso o no es mirar eso, violencia, que no lo ¿eh? están haciendo. Si no lo están haciendo, ellos van a un lugar donde están expuestos a esa situación, y cuando son menores no sé qué andan haciendo, no sé qué tienen que hacer en ese lugar. Bueno, Mira, hay una parte, como ustedes que son activistas, me llamó la atención, por eso subí, porque tienen la manera de poder informar más educativamente a las personas, que lamentablemente, mira, hay personas que están, si miran bueno, las personas que estaban bueno, en ese lugar, Marita, son personas permíteme de pues baja. porque esto es un diálogo. Y si no, no me das oportunidad, tú vas a hablar, 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 y ya cuando yo responda, no va a tener sentido. En primer lugar, sí hablamos de los niños. En segundo lugar, lo que yo te decía para no desviarnos, es que no era que andaban buscando o investigando lo de la explotación de niños. Te lo digo porque esa es gran parte de nuestro trabajo, porque son niños. En primer lugar, quien investiga eso es el Departamento del Trabajo, señores. El Departamento del Trabajo es a quien uno, Y ustedes sabían que esos menores. permíteme darte la información completa, por favor. El Departamento del Trabajo es quien se le dan esas quejas y quien tiene la responsabilidad de investigar, y entonces, una vez que los investigadores hagan su trabajo, llegan a rescatar a esos niños y a ponerles cargos ya
oficialmente a el empleador. ¿Ven la diferencia? No te llega ICE. No, señores, no, para rescatar niños de explotación laboral, nada tiene que ver ICE. Nada. Cero. Ni la Guardia Nacional. Y por eso dije que lo agarró como pretexto. Ahora le Exacto. voy a comentar yo, ahora le voy a decir por qué llegó ICE. ICE es una agencia federal. ¿Qué tiene que ICE es ver? una agencia federal. Sí, mire, discúlpeme, le voy a decir. ICE es una agencia federal. Cuando ICE llega, la marihuana es legal, estatal, pero si llega un federal, no es legal, entra federal. Si llega una estatal, al gobierno estatal, no procede porque es legal, pero si llega el federal, por eso. El Departamento del Por Trabajo es por eso federal. llega Yo creo que no federal, sabes, y Mari. es cuando llega el gobierno y es donde encuentran esos niños, porque alguien, mire, es lo que les digo, alguien No, no. estaba ya Pero reportando que entonces si había hubiera menores de llegado, edad y había Danos, ok, carpetazos. ahora déjanos responder porque estás dando mala información. No, es que nos ahora estás dando mala información. si hubiera sido Adelante, Manuel. entonces si hubiera sido una agencia federal que tendría que haber ido a este campo, pues la agencia federal tendría que haber sido pues el Departamento de Administración y Drogas. Ujú, No fue la Sí. DEA, porque entonces exacto. si es una agencia federal que está haciendo una investigación sobre un plantío estatal, pues tendría que haber sido el gobierno federal. ¿Cuál es la agencia que le corresponde? La Administración y DEA. Drogas. No fue Administración y Drogas, fue Migración. Entonces, Sí, a ver, pero usted ¿fueron está por la comentando droga que de administración o de fueron por trabajo, ¿qué la... está Bueno, diciendo aquí? La administración de Marite, trabajo. aquí tenemos una conversación y yo tengo a Manuel y no es justo que tú te encimes en el diálogo. A quien le pertenecía, como lo dijo, es la DEA y el Departamento del Trabajo, no ICE. Si eso no te queda claro, yo no sé qué estás haciendo. Adelante, Manuel. Pues sí, tendría que haber sido el Departamento de Administración y Drogas, pero de todos modos tendría que haber sido, si hubiera sido ese el caso, que no es el caso, porque no hay ningún reporte en ningún lado de que hay un complaint sobre la forma como se estaba utilizando la marihuana ahí, se estaba vendiendo afuera, hay un complaint de que estaban mal utilizando y vendiéndolo aftermarket o debajo del agua a alguien. No hay información en ese aspecto, no hay nada de ese aspecto. Entonces, realmente utilizaron como pretexto la cuestión de migración y la cuestión del abuso de los niños. Ahora, el tema de quién es culpa, de quién es la culpa, la, el tráfico de drogas, ese es otro tema aparte, es un tema más complejo, muy complejo, ¿ok? Muchos de esos niños llegan a Estados Unidos buscando a sus familias. Algunos a lo mejor posiblemente pues con la autorización de los papás, pero muchos niños llegan ahí a las zonas rurales porque están buscando a sus papás, porque los dejaron en México o no pudieron reencontrarse con sus papás y los están buscando. Que si los papás están cometiendo ahí un error y eso, ese es otro tema. Eso ya es otro tema completamente diferente y lo podemos explorar. Yo creo que también cuando tú eres migrante tienes que asumir ciertas responsabilidades. Por ejemplo, ¿no? Como papás, no dejar a tus hijos, tener un contacto con ellos, no abandonar, una serie de cosas. Pero ese es otro tema. El tema que ahorita estamos viendo ahorita es lo que pasó en Camarillo y tratando de desmenuzar todo para que se entienda. Qué bueno que comentas eso, ¿no? De Ujú. que posiblemente había otro interés más legítimo, como por ejemplo la lucha, pues a lo mejor del uso del uso indebido de las plantas de cannabis, pero no hay ninguna investigación en ese aspecto, no No, hay no la hay. nada, no la hay, entonces, ¿por qué no la hay? Si es que hubiera, entonces, por eso para mí lo agarran como pretexto la cuestión del el abuso de niños. Ahora, la parte que bueno también comentas, dices tú, este, hay que enseñarle a los hijos buenos
costumbres o buenos valores para que, por ejemplo, no se enfrenten a la policía y, bueno, no se enfrenten, digamos, y violen la ley, ¿no? Bueno, A que no protesten es lo que ella a dice. que no protesten, claro, o hagan cosas que pudieran ponerlos en riesgo. Aquí hay dos cosas importantes. ¿Cuál es la primera cosa que nosotros le vamos a enseñar a nuestros hijos? Es cómo reaccionen frente al peligro, Ujú, ¿ok? Entonces, primero. Segundo, y eso, y eso de cómo reaccionar al peligro puede ser, aunque sea el peligro sea desde una autoridad hasta tu familia. O sea, el peligro está en todos lados. Hay abusos que hacen los funcionarios, la autoridad, el gobierno, el Estado. O sea, hay que entenderlo. A veces, muchas veces, el Estado como país, como entidad que controla y que trabaja en un país, el gobierno, muchas veces abusa de los ciudadanos. O sea, eso lo tenemos que ujú. dejar claro. O sea, eso creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? ¿Cómo han abusado? Bueno, pues a ver, pues tenemos lo que hizo Hitler, eso, lo que hizo Hitler de matar a tantas personas de origen judío, ¿eso es un abuso del gobierno en ese momento de Hitler o no? Pues sí. No estoy Sí, comparando a Trump como Hitler, simplemente estoy diciendo que hay muchas veces abusos del gobierno. Si el día de mañana tienes un terreno en México, el gobierno se da cuenta que tú no estás allá y ¡pum! Se lo agarran. Bueno, pues ese es un abuso del gobierno, ¿no? Muchas veces el gobierno acá en Chicago, por ejemplo, pasa el policía y te dice, señor tiene una multa, pero ¿Puedo ¿qué estoy comentar algo? haciendo? ¿Puedo comentar? Sí, Mira, nada más termino, déjame, bueno, nada más termino la idea. permite que termine su argumento y bueno, Sí, nada más termino la idea. ya tenemos también Entonces, a Shaggy y a Miss Nina, sí, nada más termino la idea. que se Entonces, unieron. primero, antes Ujú. que nada, hay que reconocer que el Estado muchas veces o el gobierno ha abusado de los ciudadanos. ¿Qué es lo que pasa? Todo este tiempo, desde enero hasta ahorita, creo que todos estamos de acuerdo que independientemente si las personas están aquí de forma documentada o no están documentada, hay un abuso de poder, hay un abuso de el gobierno. ¿Ok? El hecho de quebrarte el vidrio de tu carro o entrar como en el caso de una persona, de una familia en Texas, que entraron a medianoche rompiendo el vidrio mientras había un niño chiquito ahí al lado que le caen los vidrios y llegan y se meten y dicen, ay, perdón, no está el señor, regresamos mañanita. ¿Ok? Eso es un abuso. ¿Qué Exacto. pasó qué pasó en Camarillo? Ya con eso terminó la idea. ¿Qué pasó con esto en Camarillo? Pues que los jóvenes sintieron, pues efectivamente, que hay un abuso del gobierno. ¿Y qué hacen cuando tú tienes un abuso del gobierno? Pues tratan de defenderse. Eso fue lo que pasó. Ahora, disculpe, a mí yo me no te habla gustaría de que mis abuso hijos y el abuso estuvieran que están ahí. haciendo con los niños no. No, No, sí, a no, mí me gustaría adelante. que mi hijo estuviera ahí, ya con eso termino. A mí me gustaría que mi hijo estuviera ahí en la protesta. No, obviamente que no. A mí no me gustaría, pero si yo me encuentro en una situación de peligro, ¿qué espero de mi hijo? Que me defienda, que me defienda. Y para ellos, eso fue lo que ellos hicieron. Esos niños o jóvenes, que no había niños, para empezar, No, chequen las eran imágenes, no había jóvenes. niños, ¿eh? No, eran jóvenes, eran más de 15 años, ¿ok? Y vamos, ya después de 15 años, ya los niños saben muchas cosas y ya se pueden hacer responsables también, yo creo, después de los 15 años ya tienen mucha noción de qué es bueno y qué es malo. Ellos saben perfectamente que lo que estaban haciendo tenía su riesgo. Por eso yo comenté, a lo mejor no lo escucharon al final, se me hace muy interesante porque en esa defensa que hicieron los niños hay conciencia de Ujú. esos niños. O nosotros tratamos de parar esto o se van a llevar a todos los que están atrás, campesinos y mis papás incluyendo. Eso es tener una conciencia Que muy no grande, estaban cometiendo crimen, Manuel. que no estaban tampoco cometiendo crimen, que si hubo alguno que a lo Muchas mejor gracias por hizo dejarme algo que subir. Creo no que esto es un debería, diálogo entre ustedes. Sí, gracias, claro, Marita. Tenemos más personas, pero es un diálogo. sí. Adelante.
Pero bueno, con eso ya termino. Eso fue lo que pasó. Que no está bien que se enfrenten con el gobierno, con la policía de esa forma, porque no sé qué. Pues yo creo que estoy de acuerdo en ese punto de vista, pero también tengo que decir que tampoco no es correcto que el gobierno abuse de la gente. Y en ese Exacto. momento, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo Protestar. reacciona la persona? ¿Qué hacemos? Si el gobierno me está poniendo la bota en el cuello, ¿qué hacemos? ¿Nos dejamos? Protestar es nuestro derecho, además. Y le damos la bienvenida a Shaggy y a Miss Nina, y pues ya Marita se fue, pero es que aquí no se trata solamente, ¿saben? Desde el principio dije, esto es un diálogo. Bienvenido Shaggy y bienvenido Miss Nina. Este, adelante Hola, ¿cómo Shaggy. estás? Bien, bien aquí. Eh, Agradezco la intervención de ahorita, caramba, que a veces uno... Yo subí para conversar con yo no puedo, no sé por qué la gente se sube a hacer de las víctimas victimarios. Yo En, tampoco. realidad, el gobierno está, porque ella con mucho cuidado, no sé si te diste cuenta, ella subió a defender el gobierno, Ujú. bien políticamente, y uno se indigna porque imagínate, sé que ¿qué Pero vamos a hacer? Pero aparte, Shaggy, el que estén normalizando, está bien si quieres poner de pretexto, porque eso es lo que es, como lo dijo Manuel, es un pretexto el que hayan puesto a los niños, porque esa no es la forma de hacerlo. Quien es responsabilidad, quien hace esas investigaciones es precisamente mediante el Departamento del Trabajo. Ellos Claro, envían investigadores. ¿qué Ujú. tiene que ser ahí como tú lo explicaste? Nada, Y fue a arrestarlos, no fue a rescatarlos, fue a claro, arrestarlos. ellos fueron fishing, Ujú. como están haciendo. Entonces, otra cosa que es importante, ya que estamos aquí en la ruta invisible, o sea, lo que no se ve, es la mentira y la manipulación que tuvieron y que tienen el Departamento de Seguridad Nacional. Cuando dicen que este señor se cayó, mira, hay varios testimonios de las trabajadores que estaban ahí, que corrieron a esconderse, que al señor le dieron con el taser Ok, se cayó. y se cayó. Ahora, esto para mí es preocupante y yo lo conversaba con el departamento de OSHA aquí en Jacksonville, porque el departamento de OSHA, yo les estaba diciendo, les estaba haciendo como un reclamo hasta cierto punto, porque hubo videos cuando vinieron aquí a Tallahassee. Créanme, no es otra historia, va pegado con lo mismo. Cuando hubieron redadas aquí, no tan grande como esa, en Jacksonville, en una área de construcción, los trabajadores estaban arriba en el techo, estaban en la construcción, no estaban amarrados, se subieron al techo. Los trabajadores estaban tranquilos ahí. ¿Qué hizo? ¿Qué hicieron los secuestradores? Una cosa les voy a decir. Este gobierno son una bola de sinvergüenzas, porque ellos están haciendo un acto ilegal, normalizándolo para que sea legal. Ellos están Claro, secuestrando a los migrantes. Fueron, agarraron tablas de AAA y las pusieron ahí y se pusieron a caminar para arrestar en los techos arriba a los trabajadores. ¿Tú me vas a decir que ese es un criminal? Ni la DEA se arriesga tanto para ir a arrestar a alguien. Ellos, sin embargo, por más de los $40,000 que les dan extra, hacen esas cosas. So, sí, yo sí le creo a los testimonios de los trabajadores de ese lugar que dijeron que les hicieron taser, que le hicieron taser al señor y el señor se cayó. Y esa es una casa de cristal donde también hubo reportes que se estaban ahogando porque esas casas están intencionadas precisamente a tener calor. Llamaron al 911 porque había personas que estaban diciendo que estaban teniendo dificultad para respirar y el 911 les dijeron, fíjate, el 911
dijeron que no podían intervenir. No podían, se los dijeron. Yo lo escuché en la llamada. ¿Cómo es posible que si tú estás poniendo de pretexto que estás haciendo esto para rescatar a unos niños, no tengas en cuenta ni siquiera para que entre en las ambulancias? Eso es mentira. Cuando tú te organizas y haces las cosas bien. Pero esto no era parte de ICE, no era trabajo de ICE. El 911 dijo que no podían intervenir. ¿Cómo jodidos? O sea, se muere más gente y ¿qué van a decir? Entonces mi pregunta, ¿verdad? Es, si entonces dicen que el ICE no hizo nada y el señor se cayó, entonces ¿a quién hay que meterle la demanda? ¿Al dueño de la empresa? Porque no se aseguró que sus trabajadores no se expusieran a cosas que no tuvieran la seguridad, cosas peligrosas. ¿A quién se va a demandar? Exacto, gracias. Creo que empiezan a normalizar cosas que no deberían. ICE es una agencia federal, pero no es una agencia que viene a sustituir a todas las demás agencias. Adelante, Miss Nina. Miss Nina, adelante. Hola, perdón que estaba muteada. No, adelante. No, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho y lo que dijo el señor abajo, que esa mujer nada más que vino muy, yo no lo digo ni políticamente ni diplomáticamente, yo digo muy zorramente a tratar de defender lo que no se puede defender. Pero es increíble y estoy de acuerdo en todo lo que dijo el señor Manuel también, porque ¿qué tiene que ver? Incluso fíjate que el ICE no puede ni detener a un ciudadano americano y lo están haciendo. Exacto. Es inconstitucional de que ICE, ¿qué quiere decir eso? Que lo que están haciendo es totalmente ilegal porque están cogiendo gente nada más que porque lucen como lucen. Es profile. Y no pueden estar haciendo eso. O sea que nosotros somos los nuevos negros para ellos, para la policía. Lo que han sido los negros para la policía local, ahora somos nosotros para la policía federal. Prácticamente. Así es. Sin ofender a nadie, pero es lo que es así. Y esto tiene que parar. Mari, me acabo de enterar que estás en Jacksonville, yo también. Tenemos que juntarnos, mi amiga. Ah, claro que sí. No sabía yo creo que yo te conocí por Gasparín aquí, ¿no? Sí. La última vez. Entonces, tenemos que ponernos en contacto porque yo no sé si yo te dije que yo estoy con la Iglesia Católica para llenar papeles a la gente que necesite y eso, pero te he estado escuchando hablar y creo que podemos poner nuestro cerebro juntos y yo te ofrezco lo que tú puedas, lo que yo te pueda ayudar también. No sé si te comenté que yo llevo 30 años de ser paralegal. Entonces, antes de eso trabajaba en una oficina de roofing. He tenido parejas que han trabajado con OSHA. Yo también he trabajado con el departamento de labor, porque en cuestión de una oficina de abogados. Pero, o sea, estoy familiarizada con estas cosas que estás hablando también, ya sea por la construcción o por el lado legal, que se unen a la misma vez las dos cosas, ¿no? Entonces, menos mal que subí, que te escuché, porque me enteré que estamos cerca y deberíamos a tomarnos un café y conocernos para ver qué más podemos hacer, porque esto está de madre, Mari, y yo quería hacer un grupo para ver si vamos a Alcatraz también, porque hay gente viniendo que de otros estados. Vi unos muchachos jóvenes que fueron de Missouri, manejaron unos muchachos activistas y por allá están. Les ofrecí mi casa para cuando regresen porque andan manejando, porque me enteré muy tarde. Ellos ya estaban allá y iban a ir el lunes y me enteré ya demasiado tarde. Yo estoy en Jacksonville y no tengo ni carro ahora. Entonces le dije, qué pena, porque me hubiesen recogido y yo me hubiese ido con ustedes. Pero allá estaban pero llegan ahí también los trompistas a tirarse fotos. Pero yo quisiera hacer un grupo de activistas que fuéramos para allá. No sé si Sí,
sí hay que ponernos de acuerdo, por supuesto. Nosotros estamos formalmente aliados con el Departamento del Trabajo, especialmente con OSHA y Wage and Hours Division, y es gran parte de nuestro trabajo abogar por los derechos de los trabajadores. Nuestro enfoque más es construcción y el campo. Por eso es que digo, cuando hablan de eso, pues sé cuáles deberían haber sido y qué agencia debió de haber estado ahí en lugar de ahí. Sí. Yo empecé mi carrera legal con abogados, pero ayudábamos a los... el abogado con que yo trabajaba estaba en Homestead y allá los trabajadores del campo, yo me imagino que tú sabes, la mayoría son indígenas guatemaltecos que ni siquiera hablan español. Entonces, para mí siempre ha estado en mi corazón eso, pero tú sabes, uno... la vida, necesitas más dinero y te vas para otro giro al defenso de seguro, porque yo he sido madre soltera y a mis hijos tienen 20, 21 años y puedo hacer mis cosas ahora, tú me entiendes, que yo quiero hacer, que me llama el llamado mío, que y ahora mismo se necesita, pues las manos faltan. Cualquier persona que pueda ayudar en algo que... Se necesita, te mando mis datos, por supuesto, en privado, y ahí te digo qué es lo que estamos haciendo, porque por eso decía con Manuel, en realidad hacemos trabajo que no lo ponemos en las redes, porque eso es lo que él, en eso él y yo como, aparte de que lo aprecio mucho, tengo una amistad muy bonita con él, y a pesar de que estamos cada quien en diferentes estados, pero nos une la lucha por los derechos humanos y de los migrantes. Entonces, no somos personas de estar publicando todo lo que vamos o todo lo que hacemos. Somos personas que trabajamos y que respetamos los derechos de los demás. Y en este sentido, cuando él también nos compartía el orgullo, porque yo sí sentí una energía muy bonita cuando está diciendo, mira, esto que puede pasar quizás inadvertido. Nuestros hijos son los que están saliendo a protestar en favor de nosotros. Nuestros hijos son los que salen cuando la gente nos critica. ¿Por qué la bandera mexicana? ¿Por qué? ¿Por qué la bandera que más sale? Ya empezaron a salir los hondureños, ya empezaron. Yo tengo a mi amigo, ¿no? También de mis mejores amigos puertorriqueño, que está en mi lucha. Aparte aquí en las redes tengo a Shaggy, de quien me da mucho gusto también coincidir en la vida con él en este medio, y él también está en la Florida, que no importa de qué país seamos, pero nuestros hijos, las nuevas generaciones, están diciendo, están convirtiendo esto en un acto reprobable a los derechos de mis padres, de mis hermanos, de mis tíos y hasta de mis sobrinos. Y son los jóvenes los que están levantando la voz, usando la libertad que tienen de protesta y que pueden sacar la bandera de quien se les dé su regalada gana. Y quemarla en Estados Unidos si quieren, porque ese es su derecho como ciudadanos. Porque, o sea, hasta ahorita eso no es ilegal. Entonces, que les duele a los demás, sí, pero te debería de doler. Yo, por ejemplo, yo sí les enseñé a mis hijos a que no, o sea, no vayas a quemar una bandera en mí como yo soy, porque la bandera para mí es un acto realmente de rebeldía, ¿verdad? A otro nivel. Pues si así se sienten de perseguidos nuestros hijos, creo que el gobierno debería de poner atención a lo que los jóvenes están demandando. Porque este es su país, es su derecho. Y al final de cuentas, los que somos migrantes, los indocumentados, aquí tenemos una vida por más de 30 años. O sea, ¿hasta dónde quieren terminar con nuestra vida? Venimos huyendo de otros lugares por la violencia, por la inseguridad, por cada quien tiene su historia. Y quieren que volvamos a quitar de raíz a un país que ya no es el nuestro. Lo siento. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros no tenemos familia allá.
porque ya nuestra familia también tuvo que emigrar, porque vas a dejar de nuevo a tus amigos, a tus hijos, a tus nietos. O sea, de nuevo vas a irte a un lugar donde ya no tienes raíces. Sí, porque mira, y eso es una cosa que yo en estos activistas wannabe de TikTok me da rabia porque se ponen aquí a decir que se vaya la gente y hablan de un lugar de privilegio porque ellos vinieron aquí hace años, sus familias ya son segundas generaciones, perdón, ya son tienen casa, ya Y sea en ahorita te México, doy la palabra, Manuel, en por si te Honduras, tienes que en ir todos para que nos lados, despidamos. y no estás hablando de una persona normal que tiene que trabajar aquí y tener una vida. Estás hablando ya de un privilegio, porque si tú tienes casa en otro país y tienes casa aquí también, no me digas a mí que nada más que estás trabajando para hacer eso, güey. Ya tienes dinero, ya tu familia tenía dinero y tu migración fue diferente a la de otras personas, ¿me entiendes? Porque tú no puedes tener casa aquí y tener que estar manteniendo hijos aquí y te vas a construir una casa allá también. O sea, a lo mejor se puede, pero hay bastante sacrificio y hay bastantes personas trabajando y tiene que ser una familia que esté bien organizada y no es la situación de todo el mundo. A veces nada más que es una pareja. Es una pareja y están criando hijos y tienen que trabajar los dos. A veces se tiene que quedar uno en la casa cuidando a los niños y ya sabemos que les están pagando hasta mal. Entonces, ¿qué tú quieres de la gente diciéndole que se vayan y que lleven sus hijos a un lugar que sus hijos ya no saben ni vivir allá? Porque al sur de la frontera se va el agua, viene el agua 2 veces a la semana, se va la luz por 5 días. O sea, hay que ser bien deshumano, porque si uno viene a un país, yo sé que mis padres vinieron aquí porque querían algo mejor para nosotros. Así es. Y bueno, si me dan oportunidad para que Manuel se despida, y con esto vamos a terminar lo que es la Ruta Invisible. Hoy es nuestro primer día y los vamos a esperar cada miércoles a las 8:30 de la mañana, tiempo de Florida, 7:30 tiempo del centro y 5:30 tiempo de California. Adelante, Sí, nada Manuel. más quería leerles esta nota que apareció, que yo creo que refleja un poquito lo que platicamos. No, es muy corta. Dice, una madre identificó a su hijo durante la transmisión de la redada del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Según Eli García, residente del sur de California, su hijo, Julio Aníbal Melgar, es ciudadano estadounidense y padece autismo leve. Padece autismo, este niño leve, autismo leve, ¿ok? Había comenzado a trabajar en el campo hace apenas 2 meses, construyendo invernaderos para el cultivo de tomates. El día del operativo logró comunicarse con su mamá, con Eli García. O sea, Julio se comunicó con su mamá y le habló y le dijo, ma, no te preocupes, nos cayó el ice, estamos rodeadas, no salgas, pero aquí vamos a estar, relató García a las noticias. Luego de ver en pantalla a su hijo durante el operativo que se desarrollaba en la finca agrícola en Camarillo, California, el jueves por la mañana. Y dijo la mamá, lo veo triste y angustiado. Es la primera vez que forma parte de una redada, dijo la mamá, visiblemente afectada al reconocer a su hijo, quien vestía con una camiseta rojo, gris y pantalón. Eh, hay, 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 Aquí hay 2 cosas, ¿no? Primero, eh, lo habíamos comentado cuando empezamos la conversación, y lo menciona aquí también, ahorita la persona que habló, se me olvidó su nombre, perdón, pero sí, exactamente. Sí, las migraciones y donde vivimos, las migraciones en Estados Unidos son muy diferentes una y otra. O sea, este es un joven que empezó a trabajar, no sé, no dice cuántos años tienen, pero este joven tiene, por ejemplo, tiene autismo leve, ¿ok? No conozco cómo es el autismo, ni cómo se desarrolla, ni cuáles los niveles de entre leve, mayor y todo esto, pero aquí nos podemos dar cuenta de varias cosas. Primero, lo que comentaban al principio, la vida en la ciudad es muy diferente a la vida del campo.
A lo mejor él pudiera tener a lo mejor otro trabajo en la ciudad mucho más tranquilo y tener un servicio que esté ahí viendo cómo está con su problema con su enfermedad del autismo. Pero en la vida en el campo no hay tantas opciones. Entonces, el trabajar en el campo te hace tener una cercanía muy importante con lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, ahí podemos ver una cosa, o sea, no hay tantas opciones en las zonas rurales como en las zonas de ciudad, aunque Camarillo es una zona bastante turística, ese es por un lado, ¿no? Por otro lado, podemos ver por la narración que el joven asume que llegó ICE, pero como expresa lo que está pasando, dice, aquí nos vamos a quedar. O sea, él como ciudadano americano, porque él es ciudadano americano, pues le hubiera dicho a la mamá, no te preocupes, enseño mis papeles y me van a dejar ir. No, o sea, ellos prácticamente estaban asumiendo, nos tocan a uno, nos tocan a todos, porque al Ujú. parecer estuvo ahí metido, obviamente, de alguna forma resistiendo lo que estaba pasando, ¿no? Y preocupado él, seguramente por lo que estoy escuchando, más o menos de la narración, seguramente preocupado por los demás que no tenían documentos. O sea, una cosa muy interesante, ahí lo que vemos es que había dos tipos de trabajadores, unos que eran ciudadanos, muchos, y otros que eran indocumentados. Este, eh, y los que tienen papeles y los que que son ciudadanos hicieron la parte de defensa por los que no tenían. O sea, es un instinto de supervivencia. O sea, si yo llego a un panal o a un lugar donde hay hormigas y de repente empiezo a matar algunas, las otras se me van a venir encima no porque quieran dañarme, no porque quieran no porque hay una situación en donde no me desean, sino porque es una situación de instinto de supervivencia. Eso es en todos los seres de esta tierra. Entonces, prácticamente Claro, actuaron como instinto de supervivencia. Entonces, nada más quería dejar ahí la anotación, porque se nota visiblemente que la mamá está también preocupada, pues claro que preocupada, claro, por su hijo, pero también yo creo que siento una parte de orgullo, independientemente que si está bien, que si no está bien. Eso se puede ver y eso también es algo que es también de muy personal de cada quien hasta dónde puedes llegar, ¿no? Ese es otro tema, pero lo importante es ver cómo estas personas reaccionaron, y a pesar de que nadie les enseñó con un libro cosas de política o cosas de sociología o algo así, ellos entendían que era su momento de proteger a los demás. Y yo creo que tomaron la acción adecuada. Y ya para terminar, se me hace por eso digo que es un abuso del gobierno y un abuso del poder. Todas estas personas que son arrestadas y que van a perder todo un mes de trabajo o una quincena de pago porque pues se los lleva, ya la empresa pues pierde contacto con ellos. O sea, me pregunto, ¿a poco a todos ellos sí el gobierno les va a dar seguimiento para que reciban su mes o sus 15 días o todo lo que tienen? Yo creo que no. no, no se Yo creo hacen que no. responsables. Eh, Sí, exactamente. Entonces, ahí ¿quién va a estar ganando? Ahí también está ganando el dueño de la empresa. Entonces, eso es abuso del gobierno, eso es abuso de la empresa. O sea, es un abuso. Por eso la gente tiene que responder. ujú. Pero bueno, Fíjate gracias. que, no, Gracias, gracias. Marilena. Fíjate que estuvo un empleado de Walmart, ciudadano americano. No voy a contar la historia para no entretenerte. Él fue arrestado por ICE. Duró los días que no que tenía, porque él era inocente de todo. Y cuando lo dejaron, no solamente no le pagaron las semanas que estuvo encerrado, injustamente, sino que Walmart lo corrió. Entonces, ¿a dónde vamos? Hay que salir a protestar. Yo sí me siento orgullosa que los jóvenes salgan a protestar. Es su derecho constitucional y que los critiquen. Aquí voy a estar defendiendo como una fiera
la oportunidad de protestar porque tienen su derecho. Muchas gracias, Manuel. Gracias, pues aquí vamos a estar cada miércoles, sí, hoy es miércoles, sí, ay, ya no sé ni en ¿sí? qué digo, sí, tratando de comentar un poco la información, las noticias, pero no necesariamente poniéndonos a favor o en contra, sino tratando de entender las cosas lo de la mejor manera y tratando de desmenuzarlas, ¿no? Yo aquí traté de poner énfasis un poquito en el papel que hicieron estas personas y espero que les haya sido de interés. Muchas gracias y saludos a todos. Lo hiciste muy bien, muchas gracias y muchas gracias a Carol que se quedó aquí acompañándonos. Gracias, pues nos despedimos de El Rincón del Cocay y de La Ruta Invisible para ustedes. Seguimos en TikTok. Gracias, Manuel. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima.